Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este segundo Festival Cultural del CCH 2023. Como saben, este festival tendrá actividades de manera presencial y en línea en todos los planteles del colegio. Y a través de CCH TV queremos destinar un espacio de diálogo con brillantes escritoras de trayectorias muy interesantes. Por ello, es un placer presentarles a la escritora Lina Meruane. Bienvenida, Lina. Muchas gracias por estar aquí. Hola Mildred, un gustazo. Bueno, pues antes de iniciar con la charla, me gustaría que los chicos te conocieran un poquito. Voy a leer algunos datos sobre ti y arrancamos. Bueno, pues para Lina Meruane, todas las obras se escriben para contestar una pregunta que las anima. Lina Meruane es narradora, cuentista, ensayista y catedrática de la Universidad de Nueva York. Habla en sus libros desde su voz de viajera y desde sus orígenes como migrante. La ceguera y la enfermedad son algunos de sus temas más importantes, así como la identidad en el espacio de lo global. Su obra escrita en español ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués, al alemán y al francés. Se inició en las letras como cuentista y periodista cultural. En 1997 recibió una beca de escritura del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de Chile para terminar su primer libro de cuentos. Meruane publicó 2 novelas antes de partir a Nueva York a realizar sus estudios de doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Nueva York. En Estados Unidos obtuvo una beca en 2004 para la novela Fruta Podrida. Y en 2010, otra de la National Endowment for the Arts por Sangre en el Ojo. Otros premios son Premio a la Mejor Novela Inédita por Fruta Podrida en 2006, Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2012 por Sangre en el Ojo, Premio Instituto de Cultura Chileno-Árabe por Volverse Palestina y Premio Cálamo Otra Mirada por Fruta Podrida. Bueno, pues nos da mucho gusto tenerte aquí en este espacio de CCH TV. Me gustaría que iniciáramos la conversación y que nos contaras en qué momento te diste cuenta de que tu camino era la literatura. A ver, es muy temprana mi interés, empiezo de nuevo, perdóname. Es muy temprano mi interés por la literatura. Yo, por supuesto, como cualquier escritor o escritora, empecé leyendo. Y sobre todo me refugié mucho en lo que leía, porque cuando yo tenía 6 años, mi familia migró a Estados Unidos 2 años. Yo ahí me escolaricé y luego volví, pero me había olvidado del castellano. Entonces, los primeros meses de colegiatura, me refugié mucho en la lectura porque no podía conversar. Entendía, pero no podía comunicarme. Entonces, yo creo que ahí inicié una relación de protección con la literatura, de espacio privado, de secreto y de entusiasmo. Entonces, a partir de ahí, claro, me entusiasmé con lo que estaba leyendo, y quise escribir. Y de hecho, muy chica, escribía canciones que luego performábamos en la sala de clases, luego poesía. Mis amigas y yo inventamos una pequeña revista que se hacía en esa época con una máquina que se llamaba impresión a roneo. Se metían las hojas y empezaban a salir impresas. Era una especie de prensa muy precaria. Entonces, en fin, como que fui desarrollando todos estos pequeños ámbitos como pequeña editora, como escritora, como poeta. Y cuando tenía como 14 o 15 años pensé que quería escribir, quería convertirme en escritora. Pero había un pequeño problema y era que no conocía digamos, quiénes eran esas escritoras. Eran todos hombres blancos. Eran todos hombres blancos europeos. Entonces, claro, no había realmente leído a las mujeres. Y las poquitas que aparecían en los manuales de castellano, ahora llamado las clases de lenguaje, eran escritoras muy sufridas, con fines muy tremendos, escritoras suicidas, escritoras con malas vidas. Entonces, claro, tampoco era un aliciente pensar
convertirse en escritora para sufrir. Afortunadamente, cuando entré a la universidad me di cuenta de que eso no era así, que había muchísimas más escritoras. Y de hecho, en ese momento termina la dictadura en Chile y entonces yo tengo la oportunidad de entrar a un taller literario. Muchos escritores y escritoras abrieron talleres en sus casas y entonces yo me apunté en el taller de dos escritoras sucesivamente y entonces ahí sí vi que era ser una escritora. Me conecté con otras jóvenes escritoras de mi tiempo, que son mis colegas hoy, y entonces sí pude pensar en mí misma como futura escritora. Y ahí realmente es cuando se inicia todo. A partir de ya haber definido un poco qué es lo que ibas a escribir, de qué manera, por ejemplo, ya hablando de la temática, se originó el interés por hablar del cuerpo, específicamente de los padecimientos del cuerpo, ¿no? De este cuerpo vivido desde la enfermedad. Mm. Sí, es una buena pregunta y me remite también a lo muy personal, porque yo creo que uno también escribe sobre las cosas que entiende, conoce, que le interesan, que le obsesionan. Yo tuve una enfermedad, yo tengo una enfermedad crónica desde muy joven y mis padres son médicos. Entonces yo estaba muy entrenada a pensar mi propio cuerpo para mantenerlo saludable y vivo y también escuchar y atender con muchísimo interés las conversaciones de mis padres, ambos médicos. Yo creo que ahí hay una semilla, hay un germen. Yo he dicho en otros lugares que una de mis lenguas madre es la lengua médica y me he dedicado a trabajarla, a pensarla, a poetizarla y también me he dedicado a pensar la disciplina médica también de manera crítica. Entonces sí, ahí hay una fuerte impronta en mi trabajo. Tengo 4 libros, tal vez 5, sobre el tema directamente sobre la cuestión médica, pero todos mis libros están atravesados por cuerpos a los que les pasan una infinidad de cosas. Así como a través de tu literatura se construyen diferentes tipos de cuerpos, así también es tu proceso creativo en cuanto a los géneros literarios, es decir, ¿hay fronteras claras para ti sobre lo que es escribir un ensayo, una crónica o un cuento? ¿O no existen esas fronteras? ¿O juegas con esas fronteras? ¿Cómo es para ti? Mm. Lo que pasa es que para mí los géneros y sus normas son también materiales, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estoy escribiendo, es lo que va entrando en el texto. De hecho, mi primer libro de cuentos es un libro de cuentos casi novela. Los cuentos están conectados entre sí, o por lo menos algunos de los cuentos. Entonces, desde muy temprano ya empecé a pasar la frontera de los géneros y a pensar en las posibilidades que me ofrecían diferentes géneros para escribir. Y entonces creo que casi toda mi obra cruza las fronteras de los géneros y aprovecha los recursos de cada género para irlos integrando y para que el texto quede eh, de la mejor manera, o por lo menos lo que para mí es la mejor manera. Y entonces en algunas novelas hay poesía, en otras novelas hay teatro. Mi última novela cruza el ensayo, la historia y la ficción. Y en fin, así yo me voy divirtiendo y haciendo cosas distintas porque también escribir es desafiarse, es aprender a hacer cosas nuevas y finalmente es disfrutar, disfrutar de ese proceso. Actualmente, para ti, ¿qué significa ser escritora? Uy, significa muchas cosas. Por un lado, significa todo ese placer que es el de la escritura, el del descubrimiento, el del aprendizaje, como ya les dije. Yo creo que me he vuelto una persona con más ideas y con más conocimientos también a través de los libros que he escrito, porque cada libro es una pequeña investigación, es un sumergirse en un tema, en un problema, en una pregunta, como decías tú, Mildred, antes. Pero también ser escritora, de alguna manera, es una responsabilidad, es asumir una responsabilidad, porque en la medida en que yo he publicado ya muchos libros, me toca dar muchas entrevistas, algunas más sobre la escritura misma, pero otras sobre los temas sobre los que escribo. Y en ese sentido, cuando yo tengo un micrófono en la mano y tengo que hablar sobre, por ejemplo, la comunidad palestina o la situación de los enfermos en el mundo real,
Entonces estoy interviniendo políticamente y estoy siendo escuchada por un montón de gente que busca respuestas a una serie de preguntas que a veces no tienen respuestas muy fáciles. Em, y esa instancia me hace sentir una cierta responsabilidad por haber pensado bien mis temas y por ofrecer una conversación que pueda incorporar a las personas que me preguntan, ¿no? No necesariamente resolver sus problemas porque yo no soy psicóloga y esa no es mi labor, pero sí abrir un diálogo sobre una serie de problemáticas sociales, políticas y humanas, individuales. Muy bien, y un poquito para ya ir cerrando, ahora nuestro público que nos está mirando es joven de bachillerato, de preparatoria, y muchos y muchas se están acercando por primera vez a los libros, a la escritura, a la creación literaria. ¿Qué lecturas les recomendarías o qué lecturas hiciste tú en el bachillerato que te abrieron este panorama literario y que influyeron un poco en tu formación? Ujú. Bueno, lo primero es decirles que la lectura es realmente muy, muy importante, no solamente porque nos permite imaginar otras vidas, sino que también porque aprendemos muchas palabras nuevas, aprendemos muchas maneras de contar. Entonces, yo pienso que hay que elegir los libros que a ustedes les gusten. Pienso que tienen que elegir libros que a ustedes les hagan vibrar. Habrá cosas que tengan que leer que son difíciles, que son complejas, que desarrollen ese músculo de la lectura y del pensamiento. Pero si ustedes tienen que elegir sus libros, busquen cosas que les interesan por los temas, por los tipos de personajes, libros que les hagan disfrutar. Eso me parece importantísimo. Yo tengo un sobrino que quiero mucho, mi ahijado, de hecho, que me eligió a mí. em, Tenía ya una madrina, le buscaban un padrino y no encontraban, y entonces él dijo, me gustaría tener a Lina de padrina, y yo acepté gustosa, ¿no? Porque sabía que era un niño muy lector y podíamos hablar de libros. Y entonces él es, por ejemplo, un lector de muchas sagas. Yo no sé exactamente qué leen los jóvenes en el bachillerato. Él lee muchas sagas y sabiendo que le interesa mucho el género del terror, le recomendé a una escritora que a mí me gusta muchísimo, que es Mariana Enríquez. Es una gran, gran cuentista y novelista argentina. Los cuentos son realmente fascinantes y muchos trabajan el trasfondo de la dictadura, pero con personajes jóvenes como ustedes. Y a él en particular, que es un lector de libros gordos, ¿no? Que es muy entusiasta lector, le recomendé esa parte de Noche. Es una novela realmente estremecedora sobre un grupo de personas que de alguna manera contratan o se toman prestada la vida de un joven que es un medium, ¿no? Con seres de otro mundo. Es una novela muy, muy intrigante, muy rápida, muy bien escrita y realmente muy bien construida. Mi sobrino la disfrutó muchísimo y además tiene el trasfondo de una familia rica de la dictadura, que es una gente muy siniestra, ¿no? O sea, que es una novela que te va sorprendiendo todo el tiempo. Les recomendaría muchísimo, si les gusta este género, que leyeran ese libro. Y también les recomiendo a una serie de cuentistas. Hay muchos cuentistas. El texto corto a veces es muy satisfactorio porque se lee cada cuento rápidamente. Y me gustaría recomendar los cuentos de la uruguaya Fernanda Trías. No recuerdo ahora mismo el título, pero la pueden encontrar en línea sin duda. Los cuentos de una contemporánea mía que se llama Nona Fernández, y los cuentos también de otro contemporáneo mío que se llama Alejandro Zambra. Ahí les dejo lanzados a estos cuentistas contemporáneos que además escriben sobre crecer en dictadura, sobre ser jóvenes, sobre las diferentes cuestiones que se van encontrando en la vida cotidiana, y además son todos latinoamericanos. Por eso, recomendarles gente muy local, que hable de cosas que ustedes también conocen y que pueden reconocer y disfrutar, espero. Ya escucharon, chicos, anotar esas recomendaciones. Pues Lina, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder platicar contigo. Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas y todos quienes estén mirando esta charla. Esperamos pronto poder conversar contigo y tenerte de nuevo en este espacio. Te agradecemos mucho, mucho esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mildred, y les mando muchos saludos a todos.
Bueno, pues los invitamos a seguir asistiendo a las actividades que cada plantel ha organizado en este segundo Festival Cultural del CCH 2023, a consultar la programación para que no se pierdan ningún evento y a continuar con nuestras charlas en línea con grandiosas personalidades del mundo de la literatura. De parte de CCH TV, esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.